Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino de especulaciones y rumores, Mert y Afra, amor o amigos. La verdad al descubierto, sí, lo han leído bien. Esa pareja que nos ha robado el corazón en pantalla y que en la vida real parece tener una conexión que va más allá de la amistad, vamos a desgranar todo lo que sabemos y lo que se dice. Prepárense porque este vídeo promete ser intenso y lleno de revelaciones. Y antes de que nos sumerjamos en este apasionante misterio, si aún no lo han hecho, no esperen más. Denle ese clic al botón de asterisco suscribirse que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Entonces, ¿es lo que realmente está pasando entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu? Esa pregunta resuena en cada rincón de las redes sociales, en cada comentario de sus fans, y hoy, vamos a intentar arrojar algo de luz a todo este asunto. Conocidos por su química explosiva en Yalan, su conexión trasciende la pantalla, o al menos, eso es lo que muchos creen. Hemos visto interacciones, miradas, gestos que han encendido la chispa de la duda en el corazón de sus seguidores. ¿Son simplemente compañeros de trabajo que se llevan increíblemente bien, creando una amistad sólida y duradera? ¿O hay algo más, una historia de amor incipiente que están tratando de mantener en secreto? Analizaremos cada pista, cada rumor, cada fotografía, cada entrevista, para intentar desentrañar el verdadero lazo que une a Mert y Afra. Desde las primeras impresiones que tuvieron trabajando juntos hasta las últimas salidas públicas que han generado un sinfín de titulares, vamos a repasar cronológicamente los momentos clave que nos han llevado a preguntarnos, ¿amor o amigos? Y créanme, no se van a querer perder lo que vamos a descubrir. Empecemos por el principio. Cuando Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu fueron anunciados como los protagonistas de Yalan, la expectativa era altísima. Ambos actores ya contaban con una base de fans sólida, pero la combinación de sus talentos prometía ser explosiva. Y vaya si lo fue. Desde los primeros episodios, su química en pantalla fue innegable. Las miradas intensas, la tensión romántica palpable, la forma en que sus personajes se complementaban, todo ello hizo que el público se enamorara de su relación ficticia. Pero, ¿hasta qué punto esa química en pantalla se traduce en la vida real? Es una pregunta clásica en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Los fans siempre buscan ese extra, esa conexión que haga que la historia sea aún más mágica. Y con Mert y Afra, esa chispa parece haber saltado con muchísima fuerza. Al principio ambos solían ser muy reservados sobre su relación personal. Era lo típico, ¿no? Las entrevistas se centraban en el trabajo, en la trama de la serie, en el éxito del proyecto. Mantenían una profesionalidad impecable, y eso es algo que siempre se agradece. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir pequeños detalles. Fotos juntos fuera de los sets de rodaje, comentarios sutiles en redes sociales, menciones mutuas en entrevistas que, aunque no confirmaban nada, dejaban entrever una cercanía especial. Recuerdo algunas entrevistas donde Afra hablaba de lo cómodo que se sentía trabajando con Mert, de lo fácil que era conectar con él, de su profesionalismo y su carisma. Y Mert, por su parte, a menudo destacaba la dedicación y el talento de Afra, mencionando que era un placer compartir escena con ella. Palabras de admiración, sí, pero, ¿eran solo eso? Luego llegaron los rumores. Y en el mundo de las celebridades, los rumores son como el pan de cada día. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada salida juntos, cada viaje que coincidía, cada me gusta en una publicación, se analizaba con lupa. Las primeras fotos donde se les veía juntos de forma más casual, ya no en un evento público relacionado con la serie, sino en un ambiente más relajado, empezaron a circular y a incendiar la imaginación de los fans. Al principio eran imágenes borrosas, captadas a distancia, pero confirmaban que pasaban tiempo juntos fuera del trabajo. Y eso para muchos fue suficiente para empezar a soñar. Uno de los momentos que más intensificó los rumores fue cuando se les vio juntos en algunas salidas nocturnas. No hablamos de eventos oficiales, sino de cenas con amigos, o incluso en situaciones donde parecían estar disfrutando de su tiempo libre de una manera más íntima. Las cámaras de los paparazzi, siempre al acecho, captaron algunas de estas escenas, y estas imágenes, por supuesto, no tardaron en volverse virales.
La forma en que se miraban, la cercanía física, los gestos de complicidad, todo alimentaba la idea de que su relación iba más allá de una simple amistad. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, la línea entre la vida profesional y personal puede ser muy delgada. Los actores pasan mucho tiempo juntos, comparten experiencias intensas y desarrollan lazos fuertes. La amistad es algo muy común. Sin embargo, la conexión entre Mert y Afra parecía tener una dimensión adicional. Había una espontaneidad, una naturalidad en sus interacciones que hacía que los fans se preguntaran si no estaban presenciando el inicio de algo más profundo. Hemos visto también entrevistas donde se les ha preguntado directamente sobre su relación. Y sus respuestas, aunque cautelosas, a menudo han sido un poco evasivas, lo que para muchos es una señal de que hay algo que quieren proteger. A veces se limitan a decir que son muy buenos amigos, que se apoyan mutuamente, que tienen una conexión especial por el trabajo que comparten. Y sí, eso es perfectamente válido. Una amistad fuerte en el entorno laboral es un tesoro. Pero luego, al analizar sus expresiones, sus miradas al responder, se percibe una cierta tensión, una complicidad que va un poco más allá de las palabras. Consideremos también la presión mediática y de los fans. Imaginen lo difícil que debe ser para ellos mantener su privacidad cuando cada uno de sus movimientos es escrutado. Si estuvieran en una relación, es natural que quisieran mantenerla en privado al principio, para protegerla de las cámaras y de las opiniones externas. Por lo tanto, su deseo de discreción podría ser una señal, tanto de que se están conociendo, como de que ya tienen una relación y desean cuidarla. Además, los pequeños detalles en sus perfiles de redes sociales también han sido objeto de análisis. Los likes mutuos a fotos, los comentarios cariñosos pero ambiguos, los emojis que utilizan, todo se interpreta como una posible pista. Por ejemplo, cuando uno publica algo significativo y el otro responde de inmediato con un comentario que denota un conocimiento íntimo de lo que se está diciendo. Son gestos pequeños, sí, pero en el contexto de la especulación constante cobran una importancia mayúscula. También hay que tener en cuenta la opinión de sus compañeros de reparto. Aunque ellos rara vez se pronuncian directamente sobre los rumores de pareja, a veces sus comentarios, sus bromas o su complicidad en entrevistas grupales pueden dar pistas. Hemos visto momentos de gran sintonía entre Mert y Afra incluso en presencia de otros actores, lo que sugiere que su relación es sólida y ha traspasado las barreras de la ficción. En resumen, ¿qué podemos concluir de toda esta maraña de información y especulación? La verdad es que no hay una confirmación oficial por parte de Mert o Afra. Y quizás ese es el punto. Quizás el misterio es parte del encanto. Lo que sí es evidente es que existe una conexión muy fuerte entre ellos. Ya sea una amistad profunda forjada en las largas horas de rodaje y en el éxito compartido, o el inicio de una relación amorosa que están protegiendo con celo, su vínculo es innegable. Hemos visto cómo su química en pantalla ha cautivado a millones, cómo sus interacciones fuera de cámaras han alimentado la imaginación colectiva, y cómo ambos han manejado las preguntas sobre su relación con una mezcla de profesionalismo y sutileza. La falta de una confirmación explícita no significa que no haya nada. Puede significar que están construyendo algo, ya sea una amistad sólida o un romance, en un espacio privado, lejos del escrutinio público. Y eso en sí mismo merece respeto. Al final del día, lo que importa es la admiración que sentimos por su talento y por la forma en que nos hacen sentir a través de sus personajes. Ya sean amigos inseparables o una pareja en ciernes, su conexión es algo especial, y eso es lo que celebramos. La verdad, esa verdad absoluta y confirmada, quizás solo la sepan ellos. Pero las pistas, los indicios, las miradas, los gestos, nos llevan a pensar que, sea cual sea la naturaleza de su relación, es algo genuino y significativo para ambos. Y hasta aquí nuestra investigación de hoy sobre Mert y Afra. Hemos desgranado los rumores, analizado las pistas y reflexionado sobre lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Como siempre, su opinión es fundamental para nosotros. ¿Ustedes qué creen? ¿Amor o amigos? ¿Qué les sugieren todas las interacciones que hemos visto? Déjenos sus pensamientos en la caja de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Ha sido un placer tenerlos aquí hoy. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura de investigación. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no se olviden de regalarnos ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda a crecer.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Mert y Afra, o simplemente interesados en el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.